Buenas tardes. Hoy estamos con Raquel Valenzuela, filósofa, filóloga y en un camino de espiritualidad. Este equipo de tres, filosofía, filología y espiritualidad, echo de menos que esté en la formación de cada persona. Un buen almacén de palabras para nombrar la realidad con sus matices y detalles. La filosofía para pensar en esa realidad de forma ordenada y como nos enseñaron los antiguos filósofos, observando la realidad, pensar desde la observación de la realidad. Y la espiritualidad para orientar ese pensamiento con honestidad y en coherencia con la realidad que se ve. Si funcionáramos así, a mí me parece que nos sería más fácil la cosa. Por lo poquito que he visto de Raquel en Internet, en YouTube y estos sitios, me atrevo a pensar que su espiritualidad es resultado o fruto de observar la realidad y pisar en el suelo, en la tierra, con los pies en la tierra. Y a fuerza de observar y pisar, puede trascender la realidad que ve y entenderla como metáforas de la realidad que no se ve, de lo invisible. Espero que en la entrevista esto vaya quedando más claro y, y que lo disfrutemos. Y ahora Mario, que además conoce a Raquel porque comparten un espacio de oración, empieza la entrevista. Bueno, gracias, Charo. Un gustazo, Raquel, estar en Sí, esta oportunidad, ¿no? Lástima que es virtual, si no estaríamos tomando un mate como tomamos en Argentina, o un café si estuviésemos en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que estamos allí, ¿no? Frente a frente, tomándonos algo, ¿no? Y pudiendo compartir estos minutos, digamos, en forma placentera y cordial, ¿no? sí. Se nos ocurrió, ¿no? Mientras te esperábamos, ¿no? Que iba a ser interesante conocer cómo te presentarías tú, ¿no? Porque escuchamos digamos, estas pinceladas de Charo, excelentes y riquísimas, y sugestivas también, pero ahora nos gustaría escucharte a ti, presentándote a ti misma. Qué bonito cuestionamiento. Fíjate que de pronto pienso en que si elegimos aquella persona que más amamos y esa persona nos presentaría, siempre el corazón viene por delante porque estamos reconociendo que para alguien, que alguien nos importa y que nos importa a alguien. Entonces, pienso en esta posibilidad de que cómo yo me presentaría, pues supongo que como me ves, es decir, siento que la presentación más honesta es como me están viendo en este momento. Si quisiera, porque al final si nombro cualquier cosa, querría como llevar la batuta hacia un lugar. Eh, Mi nombre es Raquel, Raquel Valenzuela. Vivo en el campo desde hace muchos años. Me gusta la gente de campo porque no es pretenciosa, porque no es exigente, porque no es incómoda. Me he formado con los hombres y mujeres de campo que enseñan con el ejemplo y nada más. Eh, Hasta ahí creo que nombraría una pincelada. Muchísimas gracias, ¿no? Porque nos trasluce mucho, digamos, de lo que compartimos, ¿no? Ha sido, digamos, una presentación desde el ser, ¿no? Y quedé Ujú. de esa perspectiva, ¿no? Quedé muy cautivado por un video que lamentablemente no pude verlo todo, donde hablabas del, del trabajo como un instrumento del amor, ¿no? Y me encantó ese enfoque, ¿no? Tú te fuiste a las raíces, ¿no? Etimológicas, ¿no? Como buena filóloga. Y
se me ocurrió esta pregunta, diríamos, para hacerte. ¿Cómo fue tu proceso de discernimiento, ¿no? Porque tú eres, digamos, una docente, ¿no? Y una intelectual, ¿no? Y cómo desde ese campo, ¿no? Estás haciendo opciones por el amor, ¿no? Pero ¿cómo fue el camino previo, ¿no? ¿Cómo dijiste, esto es lo que me siento llamado o experimento interiormente de que por acá pasa la cosa, ¿no? En cuanto a compromisos con el amor desde estas tres patas que mencionó Charo. Cuéntanos un Sí, poquito, o sí, lo que gracias. puedas contar. En relación a eso quiero comentar que tengo distinciones sobre filología, pero en realidad la educación formal tiene que ver con la literatura. Entonces, y sí, la verdad es que soy una apasionada de las palabras y para entender o hacer comprensiones profundas o en esta indagación que hago del mundo, pues sí me voy a la etimología, a la semiótica, pues sí a lo que implica el fondo de la palabra viva, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de discernimiento? Más bien podría yo decir que que siento que fui discernida por la vida, que fui yo la que fue discernida y en este haber quedado la esencia, pude verla con el corazón muy abierto, reconocer que había un llamado. Digo, cuando escuchamos la palabra ven, presto, ir, dejar todo e ir, ¿no? Entonces, en este sentirme discernida, efectivamente, escuché ese llamado, que es este llamado interno, que desde años atrás creo que fui entendiendo desde decisiones o elecciones que hacía a propósito de renuncias, porque para poder vivir en un espacio donde habita el silencio y la belleza de la vida natural, pues uno tiene que también hacer renuncias. Y creo que estos renuncias y estos sacrificios que fui haciendo a lo largo de mis años pasados me llevaron a este momento donde por un lado fui discernida, por el otro lado las propias decisiones donde uno va eligiendo el lugar donde quiere sembrarse, ¿no? Yo siempre he pensado que los lugares que habitamos, vamos, el ritmo y el alma de una persona se va acompasando al lugar donde vivimos. Entonces, para mí era importante poder estar en un espacio. Sin embargo, esto que te digo era importante, poder estar en un espacio así. No fue algo que yo haya nombrado o declarado con muchísima claridad, ¿eh? Fue algo que nació en donde yo fui obedeciendo esa palabra, fui atendiendo ese llamado y fui obedeciéndolo y siguiéndolo, sin ponerlo en duda, sin ponerle un pero. Entonces, respondería eso, Mario, a tu pregunta. Excelente. Eh, me quedé, diríamos, eh, pensando en ese giro que le diste, ¿no? Me sentí discernida, ¿no? Eh, Discernido. ¿No? Porque siempre cuando hablamos de discernimiento nos ponemos, diríamos, por lo general, la carreta antes que el burro, ¿no? Porque nos ponemos nosotros, digamos, y en realidad somos discernidos por alguien que nos trasciende, ¿no? Eh, y, y de eso también quería preguntarte, ¿no? Eh, yo lo digo de interesado que soy, porque es un tema que también a mí me da vuelta, porque yo soy docente en la universidad, investigador, y vivo en el mundo intelectual, y sin embargo, este llamado a la vida contemplativa que compartimos dentro de la fraternidad, diríamos, parecería a los ojos del mundo, diríamos, como contrapuesto, ¿no? Hay quienes hacen de la ciencia, ¿no? La ciencia pura y dura, su propia religión, ¿no? Siempre recuerdo a uno de estos astrónomos, ¿no? Que estudia las galaxias, etcétera, etcétera. Y usted que ha estudiado tanto las galaxias, le pregunta ¿cómo se llama? El periodista, dice, ¿encontró algún vestigio que le hable de Dios?
Dice, o sea, y le dice, mire, estudié todo eso y no encontré ningún lugar para Dios, ¿no? O sea, realmente el hombre era sincero y hizo su opción, ¿no? Desde la ciencia, ¿no? Pero ¿cómo es el diálogo entre, digamos, lo intelectual, que tiene todo, digamos, un proceso mental adentro de nuestro cerebro, digamos, en diálogo con el camino espiritual del silencio, que buscamos justamente hacernos a un lado de los pensamientos, ¿no? Ese encuentro, ¿cómo resultó en ti? Sí. Antes de responderte, Mario, me viene una idea muy bonita que leí de James Joyce, el autor del Ulises, y dice él, no hay nada interesante en esta vida si uno no está interesado. Me vino ahorita que te escuché que dijiste, porque soy interesado, qué bonita este interés que nos mueve, que mueve nuestra atención. Y bueno, creo que la operación máxima que puede hacer el intelecto es la contemplación. Entonces, me parecería que es un punto al que hay que aspirar, llegar, la posibilidad de la contemplación donde se entiende hasta donde se entiende, es decir, al lindero de nuestra propia comprensión, capacidad para comprender algo, y entonces viene una especie de apaciguamiento, como si hubiera una serenidad que te permite elegir por el silencio y más silencio, más observación, más dejarnos fecundar por la realidad para podernos dar a luz a nosotros mismos, ¿no? Bueno, que nos dé a luz lo que se está gestando gracias a que podemos ser tierra fértil. Creo que el tema del intelecto implica un espacio abierto justamente para que sea ese lugar donde, esa tierra donde se puede sembrar, ¿no? Hace unos días, el Evangelio por ahí del miércoles pasado, martes, miércoles, abordaba el tema de las semillas. ¿Te acuerdas? El de las semillas, cae en un terreno, cae en otro terreno. Creo que la capacidad para este espacio de abstracción que puede guardar silencio y honrar la voz que quiere entrar, penetrar nuestra alma para poder gestar algo. A mí me parece que ese es la tierra fértil, tiene que ver con nuestra capacidad intelectual y siento que esa fertilidad se va avivando con la sensibilidad, si hay un intelecto insensible, pues un intelecto desalmado no sirve de nada, ¿no? Pero creo que este intelecto sensible nos puede llevar por una vía muy eficiente, una conciencia eficiente, a guardar silencio y a dejarse penetrar por lo que es. Sí. Eh, me llama la atención esa asociación, ¿no? De la conciencia eficiente, ¿no? Me encantó, ¿no? Porque en eso quizás también desde distintos caminos compartimos puntos de vista, ¿no? Soy muy técnico, digamos, y seguí un camino de formación que tenía que ver con la teoría general de sistemas, ¿no? Y esta teoría es interesante porque busca juntar, ¿no? Lo que la ciencia separa, ¿no? Para conocer la parte más, ¿cómo se llama?, más profunda, ¿no? Que cada vez, como lo ha dicho en varias ocasiones Mario, ¿no? Cada vez te encuentras que hay más ahuecamiento en aquello en lo que quieres profundizar, ¿no? Esta teoría busca la interrelación. Tú hablas de conciencia eficiente, o sea, no logro intuir en tu respuesta de que no hay una contraposición o ¿cómo se llama? Un quiebre entre una cosa y otra, sino en la medida que uno se vacía, ¿no? de preconceptos, hay un continuum, ¿no? Entre ¿cómo se llama? Pensamiento que busca la verdad, se encuentra de sus propias limitaciones
y en vez de retrotraerse sobre sí mismo, da un salto, ¿no? Hacia, digamos, aquello que lo trasciende, ¿no? Y eso me Sí. pareció muy enriquecedor. Muchas gracias, Raquel. Oye, Mario, pero escuchándote pienso, es que no puede ser de otra manera si no hay una unificación, es decir, si hubiera una oposición, una resistencia, un rechazo en lo que debería estar unido, no puede emerger la vida contemplativa. Creo que ese salto del que hablas, lo que te permite dar el salto es la humildad. Y si efectivamente tenemos que el intelecto debería, es que debería, ¿por qué? Porque el intelecto es un binomio con el tema de la razón, en todo hay una razón de ser. Y por ejemplo, voy a meter aquí una pieza. La fe es una palabra, es un concepto que está, espero que no se escuche fea esta palabra, pero en México no tiene ninguna una concepción rara, pero está muy manoseada, como muy manoseada la palabra fe. La fe, desde la concepción que tengo sobre la fe, es la fuerza más poderosa que puede tener un ser humano para reunirse en todo lo que se cree en Dios o en el ser superior y en uno mismo para hacerle frente a todo lo que no es verdadero. En la realidad, si no se utiliza la razón, no vamos a estar en diálogo con la razón de ser de lo que es. En todo hay una razón de ser. En este sentido, yo me siento muy amada por Dios. ¿Cómo lo sé? Porque pone su atención en mí, en ti, en nosotros. ¿Cómo tengo esta certeza? Porque tenemos el don de ser. Y entonces en el don de ser siempre hay una razón que emerge como simultáneamente. Creo que no deberíamos, que tendríamos que tener la voluntad, la honradez para poder hacer todos los intentos que esté en las manos de cada uno de nosotros para poder llevar muy unidita esta parte de lo intelectual con la sensibilidad que implica una suerte de humildad cuando se unen para que algo mayor se exprese. Sí, no sé si me fui por las ramas. Para nada, para nada. Genial, genial. Te agradezco muchísimo, Raquel. Y, y bueno, un poco siguiendo, digamos, en este caso, eh, el trabajo unido al amor, ¿cómo se llama? Tengo que hacer un gesto de amor hacia mi hija dentro de un ratito, yéndola a buscar. Así que me tengo que despedir y con tristeza realmente porque me encantaría quedarme y te dejo con Charo y con Mario que van a Gracias. continuar esta excelente entrevista. Te agradezco inmensamente tu palabra y tu afecto, ¿eh? No, yo a Y ti mucha inspiración. agradecimiento también al equipo de entrevistas, a Mario, por darme esta oportunidad de encontrarme contigo. Ha sido fantástico. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos más tarde. Adiós, Gracias. Mario. Gracias a ti, Mario. Gracias a ti. Adiós, Mario. Gracias. Adelante, Charo. Bueno, Raquel, con eso que has dicho de el intelecto eficiente, yo estaba convencida de que el truco está en la actitud en la que me puedo colocar. Hay una actitud en la que la cosa me resulta fácil y hay otras en la que no. ¿Qué relación tiene eso con lo que llamas intelecto eficiente? Bueno, O, lo que nombré este Charito es conciencia eficiente. La conciencia implica un darse cuenta y este darse cuenta que se está moviendo. vale, Hay que irse moviendo en la vida porque la vida es movimiento. Yo monto mucho a caballo, Charo, y yo me he dado cuenta que cuando uno recorre distancias largas, entre más avanzas, más te aclaras, más se va aclarando el camino. Entonces, esta conciencia eficiente donde no te perturben las cosas requiere una templanza muy sostenida. Hace muchos años hice bueno, no hace tantos, pero yo quería o estaba escribiendo lo que implicaba ir al fin del mundo y literalmente tomé una expedición a la Patagonia chilena, donde llegamos al fin del mundo a caballo y ahí comprendí que llegar al fin del mundo era llegar al centro de uno mismo y para ello requería avanzar
en la distancia, ¿no? Esta distancia del observador que no se perturba con nada. Ahí conocí a el que nos llevaba en la expedición a caballo, que fueron 8 días, salía con una chamarrita, Charo, así una chamarrita, y yo llevaba bufandas, suéteres, gorro, y entonces decía el guaso, no recuerdo ahora su nombre, qué pena esto que estoy nombrando, no recuerdo su nombre, pero decía, Raquel, estoy tratando de recordar su nombre, Raquel, y le decía, es que no tienes frío, Rucio, ¿no tienes frío? No, no tengo frío. Mira, Raquel, en la vida hay que aprender a andar templados, 0 grados, ni frío ni calor, hay que avanzar. Y entonces creo que una conciencia eficiente implica un avance sostenido, no dejarnos perturbar por las cosas, hay que darle el trato de pasadita a lo que va de pasada y sostener nuestra mirada en donde nos permite avanzar, porque esta es una fidelidad, ¿no? Esta fidelidad. En cuanto al intelecto, creo que también hay intelectos eficientes y creo que la eficiencia dentro del intelecto recae absolutamente en la capacidad para escuchar. Y bueno, y tú estás nombrando, o tu pregunta va en relación a la actitud. Fíjate que yo siento que hay 2 actitudes, ¿no? Cuando a los niños les decimos, o a nuestros hijos les decíamos cuando eran chiquitos, cambia tu actitud, o fíjate en tu actitud, o mira nada más qué actitud tienes. Son estas actitudes que son de rechazo o de aceptación, ¿no? No hay más. ¿Cuándo es que tengo una actitud de rechazo? Cuando no avanzo. Una conciencia eficiente sí avanza. Entonces hay esta aceptación pues, para reconocer lo que es y respirar profundo y entender que todo en realidad es un aprendizaje de paciencia, ¿no? Y respirar y templarnos y decir, ni frío ni calor, 0 grados, ¿no? Aquí vamos, templaditos, porque Ahora si estamos avanzando, Charo, y vamos a llegar al lugar que llegaremos para siempre. Entre más rectos y templados, mejor, ¿verdad? Sí. Sí, ahora lo he entendido. Es lo que llamas conciencia eficiente, es lo que yo llamo actitud. Es eso que has dicho, vale. Sí, Otra preguntita. ¿Cuál es tu creencia central? De la que empiezas y en la que te sostienes. pues mi creencia central es que Dios, mi amado Padre, cree en mí más que yo en mí misma. ¿Ya Sí, le has dado la vuelta otra vez? sí, esa es mi creencia central. Sí. Mi Y amado es Padre, además llegar a lugares inimaginables, ¿no? Que sí, sorprenderme con la belleza de esta vida. Sí. Hay una frase que has puesto en Instagram que dice, el primer acto de amor de la vida es que alimenta. Ay, sí, eso es bellísimo, eso es bellísimo. Y es que es verdad, cuando una madre da a luz, eh, el primer acto de la madre es amamantar a su hijo. El primer acto de amor es amamantar al hijo. Y lo cierto es que yo lo recuerdo y lo nombro mucho cuando estoy con amigos y con gente que es más, que tiende más a lo laico, a lo no religioso, para cuando estamos frente a los alimentos y no está en el contexto nombrar alguna oración, acordémonos que el primer acto de amor de Dios es que nos alimente, es que hay alimento, pero además hay alimento como cuando uno va y ve las cosechas de papa. Charo, es impresionante ver los campos de papa pero llenos de papa, y dices, ¿cómo nos alimenta la tierra a tantos y de manera tan generosa? De ahí la belleza de la figura de la madre, ¿no? Que alimenta, nutre, nos cuida, nos sostiene, está presente, está silenciosamente amamantando, nos amamantamos del seno de nuestra madre, que es esta tierra. Sí. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Mario? Sí, claro. Gracias, Charo. Gracias, Raquel, por las respuestas. Raquel, Gracias. va una que puede ser un poco difícil. A ver,
A ver, ¿Podrías hacernos una síntesis de tu camino espiritual? Un resumen, una pincelada, un bosquejo. ¿De dónde vienes y dónde sí, estás? sí, vengo de lo más profundo de la tierra, es decir, de una oscuridad, de una gran, gran oscuridad. Un día fui tocada justamente por el amor de lo que implica la madre y, y fui sanada, es decir, salvada por una guía que me ha permitido sostenerme en una práctica y en una perseverancia a propósito del silencio, la contemplación, pero sobre todo más allá del silencio y la contemplación, en 4 rubros fundamentales, Mario. Por un lado, la concentración como la fuerza que me permite reunirme para hacerle frente a todo lo que no es verdadero, es decir, a todo lo que he tenido oculto o lo que está oculto a mi alrededor. La concentración, la alegría como una posibilidad de haber sido y ser testigo de la presencia de Dios en mi vida, que es verdad, aquí está presente, estoy viendo ahora, estoy en la ciudad y estoy viendo mucho verde y muchos árboles. Esta perseverancia en la práctica, en la manera en cómo me despierto en los días diciendo, aquí hay un ofrecimiento de mi práctica y de mi comportamiento y la manera en que me conduzco. Y por otro lado, y el último punto, es servir a los demás. Entonces, esta actitud de servicio para la gente que está a mi alrededor. Son como estos 4 puntos que podrían sintetizar el haber pasado de esta oscuridad tan profunda a una luminosidad que me sigue impresionando y me sigue alimentando y oxigenando el alma. Raquel, decías concentración, alegría, práctica y actitud de servicio, ¿no? Ay, ajá, y Es- servicio. Esta tercera, ¿me la puedes aclarar un poquito? No la entendí bien. Fíjate que siento que una semilla para mí es un conocimiento. Entre que uno siembra la semilla a que da el fruto, la brecha es la perseverancia. La perseverancia creo que es decir, si la flecha avanza es porque hay punta. Y si hay punta, digamos que es la perseverancia. Esta perseverancia es una idea que tiene clara la orientación, pero es una idea con mucha fuerza. Y la fuerza se alimenta de la práctica sostenida, del estar sosteniéndome en lo que cada quien cree que se deba sostener, ¿no? Y que alimente su alma. La perseverancia para mí es un irnos sosteniéndonos con disciplina. Cada vez se hace más angosto el camino, ¿no? Y este más angosto implica una disciplina. Les voy a platicar una anécdota muy, muy bonita. Hay una ciudad, Toluca se llama, es una capital del Estado de México, y en la capital del Estado de México hay una circunvalación, como una avenida muy grande en 2 sentidos, y entonces vas con puentes y vas atravesando toda la ciudad. Entonces, en un punto hay un maratón de este lado de acá, del lado izquierdo, y del lado derecho íbamos los coches, ¿no? Los automóviles. Entonces yo voy en el automóvil y voy viendo que el último punto es una ambulancia que lleva a las personas, los que ya no pueden, ¿no? Yo iría ahí. Yo no tengo tanta condición física. Sí, ahí van. Y yo seguía en el automóvil, seguía avanzando, mucho más adelante, imaginemos 1 kilómetro, venía una masa de personas corriendo, pero muchos, con sus audífonos, los veías muy relajados, muy contentos y avanzando y se les veía como muchos contentos, muchos corredores. Pero yo venía en el automóvil y yo seguía avanzando y ya muy allá, pero muy, muy lejos, casi en la entrada hacia la carretera de la Ciudad de México, venían 5 personas, 5. Era una concentración.
Era una belleza verlos, porque era como si ellos iban corriendo, pero ellos no eran ellos, eran la corrida misma, eran el correr mismo. Y había como un espacio entre cada uno de estos corredores, de un respeto absoluto entre ellos. Y ahí entendí que la perseverancia implicaba es este referente que va implicando inspiración para muchos otros. Y hay que revestir la perseverancia de disciplina como la posibilidad de reconocernos que tenemos la capacidad de volvernos maestros, aunque entendamos maestro solo es el camino, pero maestro desde este rigor que me dio una práctica sostenida, 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 y uno se va haciendo más humilde, porque ya ves que uno de los elementos de la maestría es que te vuelves más humilde, ¿no? Ya te guardas más silencio, observas más, te vuelves como principiante, pero siendo un referente para otros de inspiración. Sí, la perseverancia es eso, esa imagen dejaría en relación estos corredores de este maratón que a mí me impactaron profundamente. Una imagen muy clara, está muy clara, sirve esa imagen. Es una imagen que sirve de modelo de conducta, en cierto modo. Uh-huh. Raquel, ¿puedes definir tu vocación o contarnos tu vocación cuál es? ¿Cómo sientes el llamado vital? Sí, mi vocación responde a la profundidad responde a la profundidad. ¿En qué ámbito la profundidad? En el entendimiento y la traducción que hago del entendimiento que tengo acerca de el mundo que habito. Sí. La traducción que haces del entendimiento que tienes acerca del mundo que habitas. Sí, así es. Qué bien. A propósito de lo profundo, ¿no? De lo muy profundo, como esta visión muy profunda, que es de ahí donde abrevo, Mario, desde la profundidad. Es ir entrando, o sea, como que hubiera un llamado hacia la profundidad, que al final se vuelve altura, toda profundidad es altura, ¿no? Se vuelve Sí, altura. es elevación. Ya te dejo la palabra, Charo. Una cosita más. La oración de Jesús te sirve, te ancla en esta profundidad. ¿Cuál es el papel que ella tiene en tu vida espiritual? Ay, la oración de Jesús es preciosa. Estoy ahora me permite un amigo estar en sus espacios porque estoy en la ciudad y no quería estar en medio del ruido. Y justito le estaba platicando de la implicación que ha sido esta oración de Jesús. Y lo cierto es que en todo este ciclo, en este tiempo, en estos muchos meses que llevo, yo creo que ya pasa el año quizá, eh, con esta práctica diaria de la oración de Jesús, es un momento de serenidad que que me ha permitido el demasiado espacio, el demasiado espacio. Entonces, más que un ancla o una raíz, me permite una oxigenación de todos los espacios interiores para poder seguir profundizando justamente en mi práctica, que es el pensamiento. Uh-huh. Sí, lo cual estoy muy agradecida, Mario. Muy, estoy feliz de pertenecer a la fraternidad. Qué bueno. Lo mismo decimos, Raquel, de tenerte con nosotros. Adelante, Charo. Raquel, cuando dices la traducción que hago de lo que entiendo, has dicho algo así. Esa traducción puede ser una forma de entender, de ver lo invisible en lo visible que decía antes. Eh, La traducción es lo que entiendes de lo que no se ve en lo que ves. ¿Va por ahí? Pues fíjate que es precioso como lo nombro. La verdad es que no lo había notado así, pero sí, efectivamente, si aquello que no, sí, efectivamente es cómo sacas de la profundidad se saca lo que no se ve, pero se siente, ¿no? Entonces sí, efectivamente, sí, no tengo nada que agregar, lo dijiste muy bonito, sí, me encantó. Sí. Sí. Mario, yo estoy sin palabras. Te la dejo a ti en la palabra. Dale, tengo preguntas. Mira, te quería Mira, preguntar.
se me estaba Ah, acabando vale, la vale. Si batería. tienes pregunta, te dejo. Sí, sí. Raquel, ¿puedes mencionar uno o dos autores? Te iba a preguntar primero que a ti te marcaron, pero quizá reformularía la pregunta diciendo uno o dos autores que te resulten muy entrañables. Sí, bueno, en el ámbito, sí, sin duda el libro de mi corazón es Narciso y Golmundo de Hermann Hesse, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, bueno, y muchos otros que han marcado mi visión del mundo. Podría decir estos, sí. Tú has escrito varios libros, ¿no, Raquel? Fíjate que este año, en noviembre, saco la primera publicación como un texto impreso, Ah, escrito. Fui columnista muchos años y he escrito mucho y tengo mucho escrito, pero yo había nombrado hace muchos años que a mis 50 años iba a empezar a publicar porque me daba la impresión que en el ámbito de lo intelectual, binomio con lo editorial, eh, hay mucho que es como, que yo le nombro como muchos escritores pepenadores de la novedad. Y entonces van haciendo como si hubiera, como si se fuera a un restaurante al ah, día siguiente y toman lo que hay y entonces hacen lo que fuera. Y a mí me parecía que era importante para mí poder tener experiencia suficiente que me permitiera decir, ahora sí tengo esto, ¿no? Y entonces en noviembre, Mario, entrego ya la primera publicación y así me voy a ir porque ya el editor tiene la segunda publicación que son 100 anécdotas que he tenido con el caballo y ahí explico lo que para mí es la lealtad, que es un tema rector en mi vida. Y ese es el segundo libro. El primero es Almanaque de Vocaciones, que son alrededor de 300 aforismos. Sale en noviembre. Viene otro que es de las semillas profundas de la tierra, que es mi relación con el caballo que me acompaña desde hace muchos años. Y así ya no me voy a parar, ya habría textos una vez al año, pero tuve que esperar todo este tiempo, no atrabancarme y no desbocarme. Yo viví muchos años desbocada, Mario, y tuve que hacer este acto de sostenerme para ver que sí, que no se decantaba. o sea que tú escribiste artículos, columnas, pero no lo habías hecho en libro, digamos. Voy a escribir un libro. Al público. Sin Ya. embargo, tengo muchos años siendo conferencista y entonces todas estas conferencias pues son cúmulo de escritos o sí, de escritos que he hecho a lo largo de los años y van a quedar después ya en estas publicaciones. Es como que necesitabas madurar, así lo Exacto, sientes, ¿no? Madurar, sí, sin duda. Sí, porque es muy fácil hoy por hoy publicar, o sea, ya. cualquiera. Sí, Entonces, sí, sí, sí. quería realmente esperarme y ver qué tanto podía yo decantar de lo, de lo que hay, ¿no? De lo que es. Entonces, no tanto como una suerte de comparación, porque no creo en esta posibilidad de compararnos, porque todo mundo tiene todos tenemos cierto vuelo y cuando hablamos de Ujú. vuelo, pues hablamos de altura y cuando hay altura, la comparación se vuelve absurda. Ya. Entonces, no tanto es un tema de comparación, pero sí quería decantarme, o sea, quería ver qué nacía de mí tras los años como pensadora. Y bueno, este año es el año, Mario, en noviembre. Qué bien, que sea con gracia y avísanos para difundirlos en el blog, a los libros. Así, ¿Cómo no? y así será. Raquel, has nombrado ahora yo entiendo que es una disciplina que al escuchártelo, como lo has dicho, he entendido lo importante que es la paciencia. Ujú. Te has dado cuenta de que necesitabas esperar para asegurarte del camino.
y ahí has estado esperando a tenerlo. Sí, Eso es la conciencia eficiente, ¿no? Sí, porque además la paciencia siento que te la va sobre todo el desierto. Hace mucho tiempo escribí un texto que se llama El peregrino del desierto y justo uno de las piezas centrales de ese texto lo escribí una vez que hice una expedición a Atacama, fueron 12 días a caballo en el desierto de Atacama. Y ahí entendí lo que era la paciencia. Era un valle, 8 horas montando, en un valle donde no había más que la arena y el domo del cielo, es decir, ni una distracción, ni una. O sea, desierto para mí es allí donde nadie te ve, ¿no? Entonces, donde no hay distracción, donde estás tú contigo mismo, y creo que ahí es donde entendí lo que era la paciencia, que implicaba un ir avanzando sin chistar, no sé si se entiende la palabra, Sí, sin chistar, sí. avanzando con muchísima humildad y sin desesperación por querer llegar, porque ya estás ahí, ya no hay lugar a donde ir, ya estás ahí, y entonces el jinete va muy quietecito y el caballo, que es tu cuerpo, el jinete es la mente, el caballo es el cuerpo. Entonces el caballo avanza, uno debe avanzar. Si avanza el caballo sostenidamente es porque escuchas los sonidos del silencio. ¿Qué quiere decir eso? Las pisadas de tu caballo que van equilibrándose. Eso no se para. Entonces tu cuerpo va avanzando, escuchas el silencio, que quiere decir no es que no escuche nada, es que escucho el movimiento de lo que es, y la mente va quieta, que es el jinete. El jinete va quieto, no se mueve. Entonces, y el jinete nada más necesita la rienda. La rienda es la obediencia. ¿Por qué la rienda no hace, no, por qué la rienda? A ver, les quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué crees tú que la rienda está en el hocico del caballo? ¿Por qué se te ocurre si la rienda es la obediencia? La obediencia necesita silencio en la No, boca, pues no porque sé. es más sensible del caballo. Ah, claro, más fácil. Entonces, la obediencia es con sensibilidad, no es así, no, porque tú no detienes un caballo de 500 kilos, tú te detienes a ti en la obediencia. O sea, tú te entemplas en la obediencia, que debe ser al toque, al toque, al toque. Al toque sensible. Cuando notas, Exacto, al toque. Y el otro elemento es la montura, que es la confianza. Es decir, la confianza ya te lleva a ti, no te tienes que andar agarrando de nada, ya te lleva a ti. La confianza ya te... claro, me Entonces, estaba, sí, dime. sigue, me estaba preguntando qué hace falta primero para darte cuenta de que toca esperar, para quedarte esperando, tal como lo estabas diciendo, lo acabas de decir. Estar Pero atento sí, al toque, en cuanto notes que algo no está en su sitio, parar, y la confianza. sí, sin duda, porque además este toque implica no me voy a distraer con las plantas que están aquí al lado, porque las plantas o lo que fuera que hay en el camino siempre es una tentación. Yo pienso que la tentación no es un concepto teológico. La tentación es una pregunta que te dice qué tamaño es tu convicción. Y la convicción es voy avanzando, pero si no tienes esta obediencia, ¿cómo le haces? El asunto es que volviendo a la paciencia, es que en ese Valle de la Paciencia, que curiosamente se llama el Valle de la Paciencia, que 8 horas montando sin nada, entendí que llega un momento o que el clímax de la paciencia o el punto más elevado de la paciencia es entender que miras atrás, no esperas por nadie, perdón, y miras adelante y no esperas por nada. Es decir, ya llegaste, ya estás, ya llegaste. El punto máximo de la paciencia es entender, ya estás aquí, calma, ya llegaste, ya llegaste. Ya llegué. Claro, Sí, me confirmo en esa sospecha que tuve escuchando tus vídeos de que tu espiritualidad es atención y pisar la tierra. atención y pisar Y la tierra, decir sin cuando... historias ininteligibles. Tenemos que terminar Espérate, para pasar a la oración, pero antes te quiero recordar algo del vídeo del amor al trabajo.
lo que yo entendí de ese vídeo es que el trabajo de nuestra vida es ir haciéndonos semejante con el amor que nos creó. Ese sería el trabajo. ¿Puedes decir algo más de eso? Sí, pues fíjate qué curioso, porque implicaría como que algo, trabajo implicaría como que implica un esfuerzo, y cuando en realidad es una dedicación, cuando esta labor se hace con una dedicación tal que nuestra alma completa está concentrada, está poniendo atención, está aquí y crees, ¿no? Ahorita estaba yo con un jovencito que le dije, mira, la clave es que creas en ti, no se atrevía a hacer algo. Le decía, la clave es que creas en ti, es decir, no te pongas en duda y concéntrate y te vas a blindar de los errores. Porque justamente haciendo lo que haces, estaba en su trabajo, justamente haciendo lo que haces, pero haciéndolo con amor y por el amor que nos está alimentando, es que encontramos la dignidad de ser. Hay que apostar porque cada uno de nosotros eh, tenga una cita con nuestra propia dignidad y esta cita y este encuentro con la dignidad de nuestro ser se va a ver reflejado en una plenitud de vida, ¿no? Entonces, es gracias a la labor cotidiana donde nos estamos en esta dedicación y esta labor, como el trabajo de parto, ¿no? Esta labor y esta dedicación con el cuerpo, el alma, con todo nuestro ser, que podemos encontrar la dignidad de, de, nuestro, de nuestra presencia en esta historia, en esta línea del tiempo. Sí, así lo creo. Claro, tomo la palabra un minutito porque todavía tenemos tiempo antes de la oración. Raquel, te amplío un poco el foco de la pregunta. ¿Cómo nos ves como humanidad? ¿En qué momento nos ves? Uno hay veces que si uno se sitúa en el corazón o por ejemplo en la oración, uno se siente hermano de todos y con verdad uno puede decir nosotros refiriéndose a toda la humanidad. Desde ahí, o más o menos desde esa sintonía, y vos la sentís o la vivís, ¿cómo nos ves? ¿En qué momento estamos? ¿Hacia dónde vamos? Por ahí. Sí, me apena dar esta respuesta porque acuérdate que cuando uno habla más de sí mismo que de los demás, ¿no? Sin duda. Sin embargo, la voy a dar porque sí creo en lo que estoy nombrando. Hace muchos años hubo algo ocurre en Estados Unidos, una balacera, lo que fuera, y ese mismo día me entrevistaron en la radio y entonces me dijeron, oye Raquel, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Y de manera muy natural yo dije, lo peor que me ha pasado en la vida es pertenecer a este género humano. Lo mejor también, ¿no? Lo mejor también, pero lo peor que me ha pasado, porque logro reconocer que nuestra especie es una especie que de aprendizaje muy lento, Mario, muy, muy lento. Creo que la evolución como seres humanos, plenamente humanos, es un proceso de mucha lentitud, porque estamos muy inmersos como humanidad en todo lo que no tiene sentido, en todo lo perecedero, en todo lo superficial, estamos poniendo atención. Y cuando pasa como el del libro de León Tolstoy, ¿no? Ya cuando llega, ¿no? El momento y que dices, y si toda mi vida fue un equívoco, ¿no? Cuando es Iván, que ya está a punto de morir y dice, ¿qué pasó, no? Aquí, ¿de qué pasó este fenómeno que entramos en esta puerta a los 25 y salimos en esta puerta a los 70 o a los 60? Dices, ¿qué pasó aquí? Se me fue la vida en lo superficial, en lo efímero, en lo pasajero. Entonces, lo que me nace de esta expresión que estoy nombrando, en donde estoy incluida, donde me incluyo, es mucha compasión, Mario, mucha compasión por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad humana. Me nace un cariño y como una ternura enorme por nosotros, donde entonces cobra todo el sentido, Señor mío Jesucristo, ten piedad de nosotros, ¿no? Ten piedad de nosotros, esta compasión que me nace y esta ternura que me nace por nosotros es muy grande y no me queda más que
poner un granito de arena y decir, hoy te lo ofrezco, solo hoy, no sé, mañana, hoy sí, hoy sí, hoy sí, quiero estar aquí, quiero estar presente, quiero estar contenta también, quiero ser congruente, lo más que se pueda, lo más que se pueda, eso quiero. Y estar Raquel, muy cerca de Dios, perdón, ¿estar muy cerca? muy cerquita de Dios. Sí, Tú que no se nos... te referías a la muerte de Iván Ilich, Ajá, el librito de exacto. Tolstoy. Ahí. Sí. ¿La vida tiene sentido, Raquel? Absolutamente sí, no, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y nada más hace falta que nos orientemos tantito, ¿no? Que si nos desorientamos, ahí está, ya está, ahí está. La vida tiene un sentido, sí, porque la línea es recta, Mario, porque la línea es recta. El progreso no es hacia adelante, no es en el transcurso de los años, es en la elevación. Sí, sin duda, tiene un sentido y es el sentido de la claridad, de la lucidez, del entendimiento, de la comprensión, de llegar a casa, de volver a casa, de volver a casa, de volver a casa con bien, de estar ya en paz, de decir, volvamos a la vida y trascendamos todo lo muerto en nosotros, porque todo lo oscuro en una persona es todo lo muerto que hay en nosotros. Y aquí la traemos, mira, es nuestra sombra, aquí ya la traigo, nada más que no le sirvo. No más que no le sirva. Sí. Raquel, el sentido de la vida es subir a la altura después de haber bajado a lo profundo de uno mismo. Exactamente. Que no puede si no no se quiero... atraviesa. No es posible si no se atraviesa la muerte. Pero no vivamos como muertos en vida. O sea, que la propuesta sea como es que no vivamos en agonía. Ya, dejemos morir lo que tiene que morir, enterrémoslo para que descanse en paz y abrámonos a la vida con un corazón muy dispuesto, porque esta es nuestra oportunidad, es esta. Sí, Porque nuestro Qué Padre bueno, Dios nos qué ama bueno. y está. Qué bien. así es. Lo has dicho tú. Te agradecemos mucho, Raquel. Yo Aquí, también estoy muy agradecida. ¿qué te Muchas parece gracias. como título de la entrevista? Allí donde nadie te ve. Allí donde nadie te ve, ese es nuestro desierto. Y como subtítulo, El Valle de la Paciencia. Te va a gustar. Perfecto, me encanta. ¿Algo más, Charo? ¿Tienes otra? Bueno, Gracias. te damos muchas gracias, Raquel, por este tiempo, por compartirte con nosotros y por ser parte de la fraternidad. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Charo, y agradezco también al espacio y agradezco, por supuesto, a Dios que nos ha reunido. Demos gracias juntos. Demos gracias juntos. Que así sea. Sí. Que estén muy bien, ¿eh? Muy Gracias bien. por todo. A ti, un abrazo.